El Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios de poder estar nuevamente congregados en su presencia. Abrimos nuestras Biblias, de donde estamos siguiendo libro del profeta Zacarías, Antiguo Testamento, y hoy nos toca abordar el capítulo número 3. Lo vamos a estar viendo completo con la ayuda del Señor. No es muy largo, es cortito, en realidad son apenas 10 versículos, todo el capítulo 3. Esta es la cuarta visión que tiene Zacarías, este profeta, ¿cierto? Recuerde que todo esto fue en una misma noche. En esa noche, en particular, por lo menos unas 8 visiones tuvo este hombre, ¿no? Y esta es la cuarta visión. La primera visión fue la visión de los jinetes, los caballos allí, ¿no? Que él pudo ver. Y estos caballos representaban, los ángeles que Dios manda a recorrer la tierra y le traen un informe. Y el informe es: toda la tierra está reposada, es decir, no pasa nada. No hay ningún movimiento, no hay nada, ningún viento de cambio, podríamos decir, como dice una canción, ¿no? La segunda profecía tiene que ver con lo que Dios va a hacer. Es decir, Dios no quiere que nada no se mueva, sino que su plan se lleve adelante. Porque de eso se trata. Aquí estamos hablando y viendo profecías que tienen que ver con la nación de Israel. Como dice la palabra del Señor en Romanos, en el capítulo 11, Dios no se ha olvidado de su pueblo, no ha desechado a su pueblo, sino que Él tiene un plan, un propósito que puede ser detenido, postergado, a veces estorbado, pero ineludiblemente el plan de Dios se va a cumplir. Mis hermanos, durante muchos años la nación de Israel estuvo allí en un olvido. Era muy fácil para aquellos que no creen en un reino milenial durante siglos y siglos pensar que Dios ya no tenía nada que ver con la nación, porque la nación no existía. Entonces la postura predominante acerca de la escatología, de las profecías, los tiempos finales, es que no, todo lo que Dios le prometió a Israel se cumple en la iglesia. Esa fue la postura dominante, la postura del catolicismo, incluso la postura de los reformadores. Ellos siguieron creyendo eso y siguieron predicando eso. ¿Por qué? Porque la nación de Israel había desaparecido del mapa, no existía más. Entonces era fácil tener esa postura. Pero resulta que avanzó el tiempo y, como la Biblia dice, Dios no ha desechado a su pueblo para siempre, sino que su pueblo está en endurecimiento en parte. En el siglo XX, ¿qué pasó? Se volvió a constituir la nación de Israel y los judíos volvieron o empezaron a retornar, ¿cierto? Muchos a su tierra. Y todavía falta que muchos más vuelvan. Y entonces la nación de Israel nuevamente aparece, resurge como el ave fénix de sus cenizas, ¿no? O para ser más bíblico, aparece como la visión de Ezequiel, el valle de los huesos secos. El Espíritu de Dios comienza un trabajo y comienza a darle vida a esta nación, pero eso es simplemente un anticipo. Lo que viene todavía es mucho más, ¿cierto? Que va a ser para el periodo de la tribulación, luego que el Señor quita la iglesia. Entonces, en la segunda visión tiene que ver con esto, con que Dios va a mandar a 4 carpinteros o herreros, según la traducción que nosotros utilicemos, para mover el mundo. Es decir, va a venir un reino, otro reino, otro reino y otro reino, y las cosas no pueden permanecer como el hombre quiere, sino que las cosas van a llevar su curso a lo que Dios quiere, a lo que Él ha establecido. Eso pasó en la segunda visión. En la tercera visión, ¿cierto?, que fue lo último que vimos, tenía que ver con, ¿cierto?, medir el templo allí, y que se llamaba a los cautivos que todavía estaban en Babilonia que escapen, ¿no? Y que Dios iba a morar entre ellos y que, auspiciaba un futuro glorioso para la nación. Eso tuvo que ver con la tercera visión. La cuarta visión tiene que ver ahora con el sumo sacerdote. Ahora, recordemos este detalle: el sumo sacerdote es aquel que representa al pueblo ante Dios. Amén. Eso es el sumo sacerdote. Él representa al pueblo ante Dios. Por lo tanto,
Cómo esté el sumo sacerdote es representativo de cómo está la nación. Así es, ¿cierto? Cómo esté el sumo sacerdote es representativo de cómo está la nación, porque ¿a quién representa? A la nación. Es como el presidente nuestro. Cómo está el presidente nuestro ahora, o las cosas que dice, así está la nación. ¿Qué le parece a usted cómo está nuestro país? Un desastre, está patas para arriba, ¿cierto? Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro representante ante el mundo, ¿sí o no? Nos guste o no nos guste, ese es nuestro representante. Bueno, el sumo sacerdote representaba a la nación ante Dios. Por lo tanto, cómo veía Dios al sumo sacerdote implicaba cómo Dios veía a la nación. Este es el cuadro que nosotros tenemos. Entonces, en esta cuarta visión de esa misma noche, dice, me mostró, es decir, Dios le mostró a Zacarías al sumo sacerdote Josué. Es decir, este es el máximo representante, tal cual está él, tal cual está la nación. Tal cual lo que Dios hace con él es lo que Dios va a hacer con la nación. Si Dios rechaza y lo desaprueba a él, Dios rechaza y desaprueba a la nación. Si Dios lo restaura a él, quiere decir que Dios va a restaurar a la nación porque es su representante. Amén. La Biblia dice que en Adán, nuestro primer representante, todos mueren. Pero en el segundo Adán, Jesucristo, todos serán vivificados. Es decir, aquel que viene a Cristo halla la vida. Como Cristo, nuestro segundo Adán, es aprobado por Dios, el que está en Cristo es aprobado por Dios. El que está en Adán, el que todavía no recibió a Cristo como Señor y Salvador, está en muerte, está en delitos y pecados, está en condenación. Pero el que viene al segundo Adán y toma a Cristo como su nuevo representante ante Dios, porque Cristo fue aprobado, los que estamos en Cristo somos aprobados. Amén. Tremendo contraste, ¿no? Y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. Dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Hermanos, siempre lo que nosotros hacemos es delante del Señor. Aquí el sumo sacerdote, ¿delante de quién estaba? Él no estaba simplemente delante del tabernáculo, delante del altar o delante de cosas. Recuerde que en aquella época el templo estaba destruido. ¿Sí? El templo estaba destruido, apenas habían hecho allí un pequeño altar improvisado para ofrecer algunos holocaustos y nada más que eso. Pero aún así, mis hermanos, aunque sea en esa humildad de la reconstrucción, todo lo que uno hace es delante del Señor. Dios le dijo a Abraham, en un determinado momento, le dice, anda delante de mí y sé perfecto, es decir, sé íntegro, quiere decir, no perfección de que el hombre no se va a equivocar nunca, no, sé íntegro, sé maduro, sé completo, eso es lo que quería decir. Pero lo que él iba a hacer y lo que él iba a andar, porque Abraham recorrió toda la tierra en su momento, iba a ser delante del Señor. Una frase similar es la que siempre utilizaba Elías el profeta. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y nosotros, ¿en presencia de quién estamos hoy en día? ¿A la vista de quién caminamos? A la vista de Dios. Claro, no andamos a la vista de los hombres, andamos por fe, pero Dios está viendo, Dios está presente en esta reunión, ¿sí o no? Haya una multitud aquí o hayan pocas personas, Dios está aquí o no. Algunos equivocadamente dicen, bueno, si habemos 2 o 3, Dios está en medio. Aunque haya uno solo, Dios está porque Él es omnipresente. O sea que en realidad es un texto mal interpretado. Así haya una persona sola orando aquí en este lugar, ¿Dios está presente o no? ¿Puede esa persona elevar sus ruegos a Dios, sus alabanzas a Dios y tener respuesta de Dios si lo hace con un corazón contrito y humillado, sí o no? Amén. Porque donde hay un corazón que le busca, Dios está presente. O sea, desterremos esa mala interpretación. No, bueno, ¿cuántos hay? ¿Hay 2 o 3? Podemos hacer el culto. Hermano, puede estar uno solo. Jonás en el vientre del pez estaba solo y dice, mi oración llegó a ti, a tu santo templo. ¿O no? Amén, eso es lo que dice Jonás. ¿Quién había allí con Jonás? Pero bueno, no habían 2 o 3, diría alguno. No importa, mis hermanos.
Dios está presente. Entonces dice que estaba delante del ángel de Jehová. Recuerde, ellos no tenían templo, ellos no tenían tabernáculo, no tenían nada, pero sin embargo este hombre estaba en la presencia de Dios. Ahora, vamos a ver cómo estaba. Aquí cuando dice delante del ángel de Jehová, recuerde que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo mismo antes de la encarnación. Jesucristo no llegó a la existencia a través de María, Él ya existía. Él le dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Verdad? Amén. Entonces, Jesucristo, como hombre, sí, Él se encarnó, Él asumió una naturaleza humana allí a través de María, ¿cierto? Y vino a habitar y a vivir entre nosotros. Pero Él ya existía porque Él es Dios. Nada más que Él se manifestaba de distintas maneras. Y aquí Él se manifiesta como el ángel de Jehová. Y dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás, cuando no, estaba a su mano derecha para acusarle. Hermanos, la mano derecha siempre ha sido la mano de la confianza, ¿sí o no? Uno puede decir, bueno, fulano de tal es mi mano derecha. ¿Qué quiere decir? Es mi hombre de confianza, mi persona de confianza. Sin embargo, Satanás, como es un adversario, es un impostor y es un mentiroso, él se pone a la derecha, pero no es de confianza. Nunca él es de confianza. Cuando se acercó a la mujer allí en el huerto del Edén, así que con que Dios os ha dicho, no moriréis, no te lo tomes tan en serio la palabra de Dios. Esto lo analizábamos el día jueves, ¿se acuerdan? En el discipulado. No te la tomes tan en serio la palabra de Dios, no hay que tomarla tan en serio, no te lo tomes a pecho la palabra de Dios. Mentiroso. El engañador, dijo el Señor Jesucristo, hablando justamente de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando de suyo habla, mentira habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él se pone a la derecha, como diciendo, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí como persona de confianza, pero nunca él es una persona de confianza, mis hermanos, para nada. La palabra Satanás literalmente significa adversario, aquel que se opone. Como hay personas, ¿no? Escuchan con una conversación por allí, no sé de qué trata, no sé de qué se trata, pero me opongo. ¿Ha visto esas personas? ¿Ha conocido alguno? No sé de qué están hablando, pero me opongo. Bueno, ese es el adversario, el que se opone. Y Satanás, eso significa el nombre, ¿no? El que se opone, el adversario. Dice, estaba a su mano derecha, ¿para qué? ¿Para qué estaba allí? Para acusarle. Hermanos, ¿quién anda acusando a los hermanos por una cosa, por otra, y se entretiene y se enreda en estas cosas? ¿Sabe de quién está haciendo el trabajo? Está haciendo el trabajo del diablo. Está haciendo el trabajo de Satanás. Aquel que anda acusando a los hermanos por una cosa u otra está dejando cesante al diablo. Dejemos, como dijo un predicador, que él haga ese trabajo tan sucio. No lo hagamos nosotros. La acusación permanente. No es que no se pueda decir nada, no me malinterprete, pero hay personas que andan viendo pecado donde no lo hay, son pecadomaníacos, ¿sí? Se especializan en encontrarle el defecto y la quinta y sexta pata a todos los gatos habido y por haber. No, mis hermanos. Honra del hombre es pasar por alto la afrenta, dice la palabra del Señor, ¿sí? Así es que cuando encontremos algo que por allí no nos cae bien y es algo personal, hermanos, pasémoslo por alto. Dejémoslo pasar, no lo tomemos a pecho para nada. Dice que estaba allí a la mano derecha para acusarle. Mire, en Job, el capítulo 1, dice la palabra del Señor, que un día se presentaron delante del Señor los ángeles, ¿sí? Así como en la visión anterior, de la primera visión de los carros, y traen el informe de qué pasaba en el mundo, dice que los ángeles se presentaron delante de Dios para traer un informe también de lo que pasaba en el mundo, de las personas, de esto, aquello y otro. Y el Señor, nuestro Dios, le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, de rodear la tierra y andar por ella, ¿cierto? Y el Señor le dice, pero ¿no te fijaste en esa recorrida que hiciste en mi siervo Job, varón temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué dice Satanás?
¿Cómo no va a ser temeroso tuyo y cómo no va a estar apartado del mal si le has bendecido en todas las áreas de su vida? Quítale las bendiciones y vas a ver cómo te maldice. Y vas a ver cómo ya no se congrega. Y vas a ver cómo ya no te busca. Y vas a ver cómo ya no ora. Y vas a ver cómo ya no confía en ti. Qué tremenda prueba, ¿no?, que nos enseña a nosotros. ¿Cuántos cristianos en este tiempo, mis hermanos, por mucho menos que haber perdido todos los bienes materiales, ya se olvidaron de Dios? Y esta es la tarea de Satanás. Esta es la tarea. Sembrar cizaña. Él viene a acusarles. Dice en el libro de Apocalipsis que fue lanzado fuera el acusador, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el cual acusaba, escuche, a usted y a mí, delante de Dios. ¿Cuántas veces? ¿Una vez al año? ¿2 veces al año? ¿Quién da más? ¿Una vez por mes? Día y noche Él vive para acusarle. Por eso, mis hermanos, dejemos ese feo trabajo en manos de Él. Es digno de Él, no digno de los creyentes. Dice un autor, estaba leyendo un autor y me pareció algo realmente interesante como para compartirlo. Dice, cuando Satanás habla a Dios, él dice la verdad. Es un verdadero mentiroso. ¿Cómo es esto? Porque cuando él habla a Dios no se le puede mentir, ¿verdad? O sea, Dios lo sabe todo. Cuando él habla a Dios, dice la verdad. Cuando nos habla a nosotros, dice mentiras. Pero qué terrible, mis hermanos, que es cuando él va a hablar ante Dios, tenga verdad. Este terrible mentiroso muchas veces no necesita mentir, simplemente decir la verdad. Qué paradoja, ¿no? Satanás diciendo verdad. Porque estaba allí para acusarle. Y si nosotros seguimos leyendo el pasaje, ¿tenía razones para acusarle, sí o no? Dice en el versículo 3, me salteo el 2, ahora lo voy a tratar, dice en el versículo 3, y Josué, esta persona a la cual estaba acusando, el sumo sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles, es decir, ropa sucia, estaba hediondo, parecía un linchera, un croto, un botao, como dirían en Chile, una persona de la calle, un indigente. Imagínese usted, nosotros que hemos predicado y hemos escuchado el libro de Levítico, la pompa real, extraordinaria, los vestidos del sumo sacerdote, calzoncillos de lino, tenía unas túnicas bordadas, un pectoral con piedras preciosas, acá engastadas unas piedras allí en sus hombros, un lujo tremendo, extraordinario, mis hermanos, el aceite de la unción que se había derramado sobre su cabeza y lo había empapado, lo había bañado, y ahora, en términos argentinos, él era un croto delante de Dios. Un hombre maloliente, un hombre mal vestido, un hombre, mis hermanos, que la verdad no era digno de estar en la presencia de Dios. Recuerde que este hombre representaba a la nación. ¿Cómo estaba la nación delante de Dios? ¿Cómo Dios veía a la nación en esos días? Porque este es su representante. En el mundo hoy se ríen de la Argentina, ¿sí o no? Es un hazme reír nuestro país. ¿Por qué? Acá mismo, dentro de la nación, se ríen de nuestro presidente. Pero es patético porque él nos representa a nosotros. Ante el mundo, así somos nosotros. Esa es la triste realidad. Y ante los ojos de Dios, así estaba el sumo sacerdote. Es decir, el mejor de los hombres, el mejor israelita, el que los representa, era un hombre maloliente. Era un hombre desalineado, era un hombre con vestiduras andrajosas, un pordiosero, un indigente realmente, una persona desagradable. Usted se presentaría así ante, no sé, ante un dignatario, ¿verdad que no es lo apropiado? Sin embargo, esta era la condición de este hombre. Qué lástima, mis hermanos, que muchas veces Satanás tenga que no apelar a la mentira para hablar de nosotros, sino para hablar verdad. Dijo el Señor, hablando de las bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero si no mienten, ¿hay bienaventuranza? No. ¿Por qué? Somos bienaventurados cuando lo que dicen de nosotros es falso.
Pero qué bienaventuranza hay cuando lo que dicen de nosotros lamentablemente es verdadero. Algunos dicen, para ser como aquel mejor no voy a una iglesia. Qué lamentable cuando eso es verdad. Qué triste realidad. Qué afrenta al Evangelio, mis hermanos. Qué afrenta a nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Hermanos, que este mundo, si va a hablar mal de nosotros, que sean mentiras, que sean infamias. No nos gustan, pero es preferible justamente eso y no que hablen con verdad. Uno de los apóstoles se pregunta, porque qué gracia hay si os abofetean diciendo la verdad. ¿Qué gracia hay? ¿Qué bendición hay? Pero dice que somos bienaventurados cuando nos abofetean y nos persiguen, ¿cierto? Y están hablando falsedad. Satanás, este adversario, estaba allí a la mano derecha, el muy vil, el muy ruin, el muy traidor, el muy impostor, porque es la mano de la confianza, pero estaba allí para acusarle. Día y noche dice allí en Apocalipsis que Satanás nos acusa, pero gloria a Dios que Apocalipsis, que nos anticipa el futuro, dice que en un momento de la historia, ese momento todavía no ha llegado, Satanás será echado del cielo definitivamente y ya no podrá acusarnos. Dice la palabra del Señor allí en Romanos, mis hermanos, en el capítulo 8, un pasaje realmente precioso. Hablando de estas cosas, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién, escuche, quién acusará a los escogidos de Dios? Alguno dice Satanás, pero ¿tendrán valor, tendrán validez sus acusaciones? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, gloria al Señor. Dios es el que nos ha justificado en Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hoy, mis hermanos, no es ese varón Josué, no es Aarón, no es una persona que está en la presencia de Dios representándonos. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el sumo sacerdote de nuestras almas, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. A Él, mis hermanos, nunca usted lo verá con vestiduras andrajosas. A Él nunca le verá una mancha, mis hermanos. A Él nunca le verá algo por lo cual Él tenga que avergonzarse. Dice la Escritura que Él es fiel sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Él fue probado en todo, pero sin pecado. Él fue examinado en este mundo. Él fue examinado por las huestes celestiales. Él fue examinado, mis hermanos, por los judíos. Él fue examinado por los romanos. Nadie halló engaño en su boca. Así es nuestro Señor. Así es nuestro sumo sacerdote, mis hermanos. Podemos entonces acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Gloria a Dios. Lamentablemente no se podía decir esto de Josué. En aquellos días, Zacarías capítulo 3, estamos compartiendo, Dios bendiga a nuestros hermanos. Lamentablemente no se podía decir eso. Imagínese el representante cómo estaba, y así estaba la nación. Terrible. Las acusaciones de Satanás lamentablemente eran ciertas, eran verdaderas, mis hermanos. Que no sean así las acusaciones del maligno en contra de nosotros. Que no sean así las acusaciones de aquellos que aborrecen el Evangelio en contra de esta iglesia local, mis hermanos. Que sean falacia, que sean mentira. Dice el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás. Aquí el que está hablando es el mismo ante quien se había presentado. Yo se lo traduzco para que usted lo entienda. Y dijo el ángel de Jehová. ¿Sí? El que sigue hablando es el ángel de Jehová, es decir, el Señor Jesucristo, antes de la encarnación. Y dijo el ángel de Jehová a Satanás, Jehová, es decir, Dios el Padre, te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Gloria al Señor.
Usted sabe que no hay reprensión en toda la Biblia que no venga de parte de Dios para Satanás. Hay una cultura evangélica que enseña a reprender al diablo. No hay ninguna reprensión al diablo hecha por hombres en toda la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Las únicas reprensiones al diablo son hechas por el Señor, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Solo Él tiene el poder y la autoridad, mis hermanos, de señalarle allí sus errores y de darle el castigo merecido, porque eso tiene que ver con la palabra reprensión. Señalar el castigo que se merece. Y aquí el ángel de Jehová apela justamente al Padre. El Señor Jesucristo apela al Padre y le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Mis hermanos, ¿cuál era el propósito de Satanás al acusar a este sumo sacerdote? El propósito era: ellos no merecen ser restaurados. Ellos no merecen que tú les des una nueva oportunidad. Ellos no merecen que Jerusalén sea reconstruida. Ellos no merecen, porque si está hablando del representante, está hablando de la nación. Ellos no merecen tu favor. Ellos no merecen tu misericordia. Ellos no merecen tu perdón. Por el contrario, ellos merecen la ruina y el castigo. ¿Era verdad o no era verdad? ¿Sí o no? Dígame sí o no. ¿Lo merecían el castigo, sí o no? En Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 dice la palabra del Señor hablando de por qué Dios eligió a Israel. Les dice: no por ser vosotros más que los demás pueblos os ha elegido el Señor. Lo estoy parafraseando. Porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sobre la tierra. Por eso Jehová os amó. ¿Por qué Dios eligió a la nación de Israel? Porque eran la nada misma. Eran pelusa de ombligo. ¿Merecían ellos algo de parte de Dios? No. ¿Merece usted algo de parte de Dios? Dice la Biblia en la carta a los Corintios, en la primera carta, dice: porque lo vil y lo menospreciado de este mundo eligió Dios para avergonzar a aquello que se piensa hacer algo. ¿Por qué Dios lo eligió a usted? ¿Usted se merece que Dios lo haya elegido? ¿Usted se merece estar en una banca de una iglesia? ¿Yo me merezco estar en el pastorado? ¿Alguien se merece algo? ¿Dios le debe algo a alguien? De ninguna manera. Lo que Dios le está respondiendo a Satanás, lo que el ángel de Jehová le está respondiendo a Satanás es: aunque ellos no lo merecen, sin embargo, porque Dios es un Dios de gracia y de misericordia, Él los ha elegido para mostrar justamente que Él es un Dios de gracia y de misericordia. Y que aunque estos pecadores merezcan el castigo, yo quiero limpiarlos, yo quiero perdonarlos, yo quiero restaurarlos. ¿No es eso lo que quiere hacer el Señor con nosotros? Amén, gloria al Señor. No merecemos, mis hermanos, el perdón de Dios. No merecemos la misericordia de Dios. No merecemos el favor de Dios. No merecemos la salvación. No merecemos los dones espirituales. No merecemos estar en el Evangelio. No merecemos nada, mis hermanos. Merecemos la condenación eterna. Justo fuera Dios si nos da nuestro merecido. Justo era el Señor si dejaba a esa nación y a esa ciudad en las ruinas después de 70 años. Justo era Dios. Satanás le está diciendo a Dios: aplica tu justicia. Aplícales lo que se merecen. Pero Dios es un Dios de gracia y de misericordia, que dice: no quiero yo la muerte del impío, yo quiero que el impío se arrepienta, yo lo perdono, yo lo restauro, porque Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de misericordia. Hermanos, nunca olvidemos esto: ninguno de ustedes, ni nosotros, ni nadie es merecedor de la gracia de Dios. Nadie merece nada. Justo fuera Dios si aplicara el castigo, el infierno eterno, porque somos pecadores. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios.
Él no le debe nada a nadie. Él no es deudor de nadie, pero la Biblia dice que Él se complace en hacer misericordia. ¿Quiero yo la muerte del impío? No, de ninguna manera. Hermanos, la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Que cuando un pecador se arrepiente, cuando viene contrito y humillado, se va, dice, justificado a su casa. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Satanás quería que simplemente Dios aplique la justicia, algo que Satanás estaba olvidando. No solamente que Dios es fuego consumidor, sino que por sobre todas las cosas Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de gracia. Él es un Dios de perdón, mis hermanos. Gloria al Señor. A veces nosotros nos parecemos más a Satanás. Queremos que el juicio de Dios caiga sobre aquellos que hoy están lejos. Queremos que el juicio de Dios caiga sobre aquellos que han pecado. Queremos que el juicio de Dios caiga sobre aquellos que nos han dañado. Lo merecen, sí, tal vez lo merezcan. Jonás no quería que los ninivitas se arrepientan. Fue de mala gana a predicar. Y cuando Dios perdonó a los ninivitas, él se sentó enfrente de la ciudad enojado con Dios. Dios le pregunta: ¿por qué estás enojado? Porque no sabía yo que iba a pasar esto. Yo sé que tú eres un Dios clemente y misericordioso. Yo sé que si esos enemigos del pueblo de Dios se arrepentían, tú lo ibas a perdonar. Por eso no quería venir a predicar. Y muchas veces estamos como Jonás. No queremos ofrecer la buena nueva de salvación. ¿Por qué? Porque ese lo merece. Porque aquella lo merece. Porque ese mira lo que dijo de mí. Porque aquel mira lo que dijo de nuestra iglesia. Hermanos, Dios es Dios, un Dios que quiere aplicar misericordia. Dios le está dando una tremenda lección aquí a través de esta visión. Esta cuarta visión que tiene el profeta Zacarías. Jehová te reprenda, oh Satanás, adversario. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Dios había elegido a esta ciudad. Dios había elegido a esta nación, no porque lo merecieran. Este es el gran error en la acusación de Satanás. Dios los eligió justamente para demostrar su gracia y su misericordia. Y le pregunta, hace una pregunta allí el ángel de Jehová. ¿No es este, es decir, el sumo sacerdote Josué, no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Ha hecho usted en algún momento, años atrás, siglos atrás, un asado? ¿Se acuerda cuando usted estaba haciendo un asado por allí y había, no sé, alguna rama, algún palito especial que usted tenía allí, no sé, para correr las brasitas, lo que sea, y se le prende fuego y usted va corriendo allí a tratar de, porque usted no quiere que ese se queme. Y sale medio chamuscado allí eso que usted tenía. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Es un tizón, es una madera rescatada del incendio. Salió medio chamuscado, no importa, pero salió. Logramos rescatarlo, logramos salvar. Mis hermanos, muchos entrarán al reino de Dios. Muchos estarán allí en la presencia del Señor cuando venga el rapto de la iglesia. Y entrarán al cielo apagando su túnica. Humeando allí, con los pelos allí humeantes ante el tribunal de Cristo para recibir las recompensas. No importa que estemos chamuscados, pero vivos en la presencia del Señor. Pablo dice en la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿cierto? Pero estará en la presencia del Señor. Un poco chamuscado, pero gloria a Dios. Hasta último momento. Viene a mi mente cuando se habla del Señor Jesucristo, aquel que iba a venir en aquel tiempo. Y Él dice: no apagará el pábilo que humeare. Se corta la luz, prendemos una vela. ¿Sí? Volvió la luz, ¿qué hacemos? Soplamos la vela, allí se apaga. Y queda allí una pequeña chispita en el pábilo. Y empieza a echar humito. ¿Usted qué hace? ¿Se moja 2 dedos?
Se acerca a ese pobre pábilo humeante y ¿qué hace usted? El Señor dice, Él no apagará el pábilo que humeare. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay esperanza todavía de que se vuelva a encender por el Espíritu Santo. Algunos en este tiempo, mis hermanos, están como pábilos humeantes. Yo le aseguro que el Señor no se mojará los dedos para apagarlo. Él no lo hace. Pero nos dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Gloria al nombre del Señor. Así es la gracia de nuestro Señor. Así es su amor y así es su misericordia, mis hermanos. Él no apagará el pábilo que humeare. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Jerusalén había sido destruida. El templo había sido destruido. Un gran incendio. Los babilonios no dejaron nada. Sin embargo, Dios rescató a algunos en medio de ese incendio. Y uno de estos era Josué, el sumo sacerdote. Dice el versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Es decir, estaba un andrajoso, un croto, diríamos en nuestro país, un mendigo, un linchera. Y estaba delante del ángel. Versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Había allí en ese tribunal, mis hermanos, porque este es el cuadro de un tribunal, está allí el hombre, la persona que está siendo enjuiciada, Josué el sumo sacerdote, él es el reo, él es el que está allí compareciendo. Está Satanás que le está acusando, él es el fiscal. Está el ángel de Jehová que es el Señor Jesucristo para defenderlo. Y está Dios el Padre allí enfrente, en este tribunal. Es una sala tribunalicia. Pero también allí alrededor hay ángeles, hay testigos, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en Hebreos en el capítulo 12. Por tanto nosotros, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay otros que ya corrieron esta carrera, no se crea usted que es el primero. Hay una canción que dice, Señor, un día a la vez, tú sabes que hoy está peor. ¿Le parece a usted que está peor? ¿Es peor ahora que cuando te echaban al foso de los leones? ¿Es peor ahora que cuando te ataban a una estaca y te quemaban vivo? ¿Es peor ahora? ¿Es verdad eso? ¿Es peor ahora? Ya decía el libro de Eclesiastés, aquel que pregunta, ¿por qué los tiempos pasados fueron mejores que los actuales? Nunca hagas esa pregunta porque nunca habrá sabiduría en esa pregunta. Porque a cada tiempo su propio mal. Lo que otros vivieron en su momento es lo que les tocó vivir y lo que nos toca vivir hoy es lo que tenemos que enfrentar. Amén. ¿Será más difícil nuestra situación que los que viven, los creyentes que viven allí en Ucrania mientras se bombardea la ciudad? ¿Será mejor la situación de ellos? Porque nosotros cantamos, Señor, tú sabes que hoy está peor. No sé si está peor. Por lo menos aquí creo que estamos bastante mejor, ¿no? No quisiera yo estar allí. Y lamentablemente hay muchos creyentes allí, que bajo los bombardeos, veíamos unos videos estos días, bajo los bombardeos, ellos se reúnen allí en el subte como iglesia para cantar y orar al Señor. Nosotros hoy podemos estar aquí y las bombas no están cayendo sobre nuestro techo, pero ellos sí. Hace un tiempo atrás me acuerdo cuando habían misiles que caían ahí seguiditos sobre algunos barrios de Jerusalén. Un sacerdote católico le hacían una nota. Estaban cayendo los misiles. Dijo, nuestra parroquia no se va a cerrar porque hay gente que viene a orar. Y yo dije, ¿qué hombre de fe es ese? ¿Qué hombre de fe? ¿Cuántos huirían? Pero ese hombre dijo, esta casa no se cierra. Podríamos decir, bueno, pero eran católicos. Sí, pero ¿cuántos evangélicos no han llegado a esa fe? No han llegado todavía. Muchos hoy todavía ni se congregan por miedo al COVID. Imagínense si cayeran cohetes.
No, tremendo. Qué lamentable, mis hermanos. Y habían ángeles allí en esa corte. Y el Señor, el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, antes de la encarnación, dice, quitadle esas vestiduras viles. Hermanos, solamente por la acción del Señor nuestro pecado puede ser quitado, no de otra manera. No había nada que este hombre pudiera hacer para que su pecado fuera quitado. Así como no hay nada que usted y yo pueda hacer para que mi pecado sea quitado. Esta es una obra que Dios hace en los corazones. Solamente puedo ser limpiado de mi pecado a través de la obra de Jesucristo. Y Él dice allí a los ángeles, quítenle esa vestidura y pónganle una vestidura limpia. Hermanos, cuando Dios te limpia, estás limpio. El apóstol Pedro tuvo una visión y le dijo allí al Señor, porque el Señor le decía, mata y come, y eran ahí reptiles y cosas medias raras. Y Pedro le decía en la visión, Señor, yo no he comido nada común o inmundo. Y el Señor le responde, lo que yo limpié, tú no lo llames común o inmundo. Una gran lección para Pedro. Y eso lo podríamos aplicar aquí. Este hombre, aunque Satanás decía, está inmundo, no te preocupes, yo lo limpio, dice el Señor. Y solamente el Señor es el que puede quitar nuestro pecado. Dice la Biblia allí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, hablando de Jesucristo, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Todo el mundo podría ser limpiado de su pecado si todos vinieran como este hombre ante la presencia del Señor. Recuerde que todo esto se hace en la presencia del Señor. Como aquel publicano que dice que vino al altar, vino al templo, se arrodilló, se golpeaba el pecho, no quería mirar hacia el cielo, pero decía, sé propicio a mi pecador. Es decir, ten misericordia de mí, no me des el castigo que me merezco, ten misericordia. Y dice que se fue justificado a su casa. Gloria al Señor. Solamente el Señor puede hacer que nuestras vestiduras, mis hermanos, sean limpias. Solo Él. No intente hacerlo de otra manera. No es por buenas obras. No es por algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que venir ante el Señor y decirle, Señor, como dijo aquel leproso, si quieres puedes limpiarme. Y Él dijo, le tocó y dijo, sí quiero, sé limpio. Gloria al Señor. Es todo lo que tenemos que hacer, venir ante Él y reconocer lo que somos. Jerusalén merecía el castigo, el sumo sacerdote Josué merecía el castigo, la nación merecía el castigo, pero Dios quería darles misericordia. Dios quería darles misericordia. Quitadle esas vestiduras viles. Y a Él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. ¿A quién le recuerda esto? Al hijo pródigo, ¿se acuerda? Venía hediondo a cerdos, venía hediondo a chiquero, venía con ropa que olía a chiquero, venía con aliento también a jamón. Terrible venía ese hombre. Pero ¿qué hizo el padre de familia? Lo hizo bañarse, primero lo abraza, lo hace bañarse. Lo hace cambiarse, le da una vestidura limpia, un anillo en su mano, lo recibe como hijo nuevamente. Y hace una gran fiesta, un gran banquete para él. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor está haciendo y le está diciendo esto. Mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia, es decir, un turbante. La mitra era el turbante que llevaba en la cabeza. Pongan una mitra, un turbante limpio sobre su cabeza. ¿De qué está hablando esto? Recuerde que esto es una visión. Está hablando una mente renovada, mis hermanos. Cuando venimos a Cristo, cuando Él verdaderamente limpia nuestro pecado, también nuestra mentalidad cambia, mis hermanos. Venir al Evangelio no es simplemente ahora me pongo traje, me pongo corbata y soy evangélico y llevo una Biblia bajo el brazo. No, también es una mente limpia, también es un corazón limpio, una mente renovada. Ya no pienso como antes, ya no actúo como antes, ya no quiero lo de antes porque mi mente ha sido transformada. Dice la palabra del Señor, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mis hermanos. Si nosotros seguimos pensando
pensando como antes, todavía nuestros pecados no han sido perdonados. Pero cuando un hombre es perdonado, cuando una mujer es perdonada, su mente también es distinta. Ya no piensa como antes, no quiere lo de antes, no vive como antes, porque Cristo le ha dado un corazón nuevo, una mente nueva, mis hermanos. Gloria al Señor. Después dijo, pongan mitra, un turbante limpio sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová, es decir, el Señor Jesucristo, estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó, es decir, le llamó la atención solemnemente, porque amonestación significa algo solemne, es un encargo. Es como cuando Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios Padre y delante de los santos ángeles escogidos que prediquen la palabra. Es decir, es un encargo solemne, tómatelo en serio, le está diciendo. Tómate en serio lo que te estoy diciendo, ese es un encargo solemne, eso es lo que quiere decir este pasaje. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza. Primero, no se puede, mis hermanos, no se puede ejercitarse uno en el ministerio si primero no anda por los caminos del Señor. Porque ¿qué está diciendo aquí? Primero anda en mis caminos. Es decir, ten una relación de comunión conmigo, tu vida privada, tu vida personal, una relación de comunión. Segundo, puedes hacer el oficio que tienes que hacer. Una cosa es antes de la otra, mis hermanos. No podemos nosotros, hermanos, pretender agradar a Dios aquí desde un púlpito si primero no hemos doblado nuestras rodillas, si primero no nos hemos presentado al Señor, si no andamos en santidad, si no andamos en pureza. Mis hermanos, no podemos desarrollar un ministerio santo delante del Señor, aprobado por Dios, si no tenemos una vida de comunión con el Señor. Uno no puede dar lo que no tiene. Y esto es lo que le está diciendo el Señor a Josué. Primero, anda en mis caminos. Segundo, puedes ministrar. Hay gente que quiere ministrar sin andar en los caminos del Señor. No se puede, mis hermanos. Por eso es un encargo solemne. Dios le está diciendo, tómatelo en serio, tienes que andar en santidad, tienes que andar en pureza si me quieres servir. Si quieres volver a ofrecer los sacrificios, porque este era el sumo sacerdote, si quieres que yo te escuche, si quieres que yo acepte tus ofrendas, si tú quieres que yo responda a tus oraciones, anda en santidad, anda en pureza, anda en mis caminos, es lo que le está diciendo el Señor. ¿Habrá cambiado el Señor en este tiempo? Hay gente que quiere que Dios le responda a sus oraciones, pero ellos no andan en los caminos del Señor. Hay gente que pide bendiciones. Oren por mí. Y aún ellos mismos pudieran estarle pidiendo cosas a Dios. Dios dice, primero anda en mis caminos. ¿Qué quieres? ¿Que yo te bendiga? Es como, mi querida hermana, cuando los hijos piden bendiciones, piden regalías, pero resulta que ellos no estudian, no obedecen, no hacen las cosas que el papá o mamá le piden. ¿Puede uno después bendecirlos y otorgarle premios? No, de ninguna manera. Y esto es lo que Dios le está diciendo aquí a este hombre, un encargo solemne. Amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. ¿Quiénes son los que estaban allí? Los nombramos recién. Los ángeles de Dios. ¿Quiénes le cambiaron las vestiduras? Los ángeles de Dios. ¿Qué le está diciendo el Señor? Si tú haces esto, tú también estarás aquí. Esos ángeles, ¿qué estaban haciendo? Estaban sirviendo a Dios en su misma presencia, ¿sí o no? Dios le está diciendo, si tú haces lo que yo te digo, tú vas a estar también en esta misma situación. Vas a poder servir en mi presencia. Todo lo que hagas va a ser agradable. Todo lo que hagas yo lo voy a recibir. Dice, y entre estos que están aquí, es decir, los ángeles, te daré lugar.
Versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, es decir, los demás sacerdotes que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. ¿Qué es lo que quiere decir esta frase? Es una frase un poquito difícil, la tuve que leer en varias versiones para entenderla. Lo que está diciendo el Señor es, así como yo te restauro a ti, y restauro también, porque tú representas al resto, así como te restauro a ti y restauro el sacerdocio y lo apruebo y pueden servir en mi presencia como los ángeles también lo hacen, esto es un símbolo de lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? El sumo sacerdote por excelencia, Jesucristo, y una nación, un reino de sacerdotes. Por eso dice aquí, son varones simbólicos. Esta es una muestra, es un botón de lo que Dios va a hacer. ¿Sabe que cuando venga el reino milenial, luego que el Señor quita a la iglesia de este mundo, 7 años de tribulación sobre esta tierra, luego comienza el reino milenial, Jesucristo mismo estará como sumo sacerdote aquí en esta tierra. ¿Y nosotros qué somos? Un reino de sacerdotes, estaremos ministrando con Él. Por eso dice aquí, son varones simbólicos. Esto es una muestra, es un símbolo de lo que está por venir. No solamente el Señor le está hablando allí a Zacarías y a Josué de lo que va a hacer en ese tiempo, Él los está limpiando, purificando para que vuelvan a ministrar, sino que eso es un símbolo de lo que está por venir. Un símbolo de lo glorioso que viene más adelante. Versículo 9, porque aquí antes. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, es decir, los demás sacerdotes que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, justamente. El renuevo es una palabra para el Señor Jesucristo. Él es el que brota, Él es el retoño, Él es el renuevo, mis hermanos. Él es raíz y linaje de David. Él va a venir el renuevo, va a venir el Mesías. Versículo 9, porque he aquí aquella piedra, es decir, el Mesías, que puse delante de Josué, es decir, esa base, ese fundamento. Sobre esta única piedra, es decir, Jesucristo, hay 7 ojos. En Apocalipsis se lo presenta a Jesucristo con 7 ojos. ¿Por qué? Porque habla de la omnisciencia. Él todo lo sabe, Él todo lo ve, mis hermanos. Ya estamos finalizando. Entonces le está anticipando lo que viene. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Dios ese día le estaba mostrando a Zacarías que Él iba a quitar el pecado del sumo sacerdote. Si quitaba el pecado del sumo sacerdote, estaba quitando el pecado de la nación, porque el sumo sacerdote representaba a la nación. Pero cuando venga el renuevo, es decir, Jesucristo, cuando Él vuelva, en un día, no que va a quitar el pecado de la nación, va a quitar el pecado del mundo entero. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Eso que Dios está haciendo en ese momento es un símbolo, es una pequeña muestra de lo que está por venir. Así como el sumo sacerdote Josué y aquellos habían sido restaurados, también el renuevo, es decir, el sumo sacerdote Jesucristo va a restaurar y va a quitar el pecado de toda la tierra, de toda la humanidad. Y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, por eso fíjese que está hablando del futuro. Este día todavía no ha llegado, pero está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Este día está por venir. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Qué está diciendo? Van a poder disfrutar de la vida. ¿Cuántos hoy quieren disfrutar de la vida? Pero ese disfrute está por venir. Hoy hay leves tribulaciones momentáneas, mis hermanos, pero se acerca la mañana gloriosa, el día maravilloso en que el Señor viene a buscar a su pueblo. Y después Él, nuestro sumo sacerdote, el renuevo, el retoño, Él estará con nosotros y nosotros seremos un reino de sacerdotes. Termino con palabras que dicen los ancianos allí en el libro de Apocalipsis. Ellos representan la iglesia. Dice, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios.
y nos has hecho un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Son promesas maravillosas que el Señor tiene. ¿Para quiénes? Para los que le aman, y los que aman su venida y los que guardan sus mandamientos. Le damos gracias al Señor. Si nuestro canal ha sido de bendición para tu vida y sentís el anhelo de poder colaborar, te dejaremos estas cuentas para que puedas ayudarnos a seguir creciendo. Dios te bendiga.